cualquier historia que entrañe un misterio o entrañe algún interés o entrañe alguna emoción para quien la vive o la imagina, debe ser contada. No me parece que nada carezca de interés. Se puede sacar, hemos visto escritores sacando una historia de un vaso de agua. Me salí de un laboratorio porque me sentía profundamente triste. Tenía yo mucha tristeza en ese tiempo. Es también un factor que ha habido a lo largo de mi vida, ¿no? Una gran tristeza inexplicable. Estaba tan triste que no podía seguir trabajando y me fui a una jardinera y me puse a leer. Estaba en ese tiempo leyendo un libro sobre mitología babilónica. Me puse a leer mucha mitología en ese tiempo. Me fascinaban las historias, las cosmogonías, los orígenes del mundo. Y una de las cosas que me había llevado a estudiar química era pues esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se originó el mundo? ¿Cómo se originó la vida? Las preguntas más trilladas, pero al mismo tiempo más inquietantes, que son de dónde venimos y a dónde vamos y para qué. Cuando dejé la facultad, la dejé desesperada. No fue una decisión planeada con tiempo y con razonamiento. Tenía 19 años y, como te digo, me sentía muy desesperada ante la vida, muy víctima muy deprimida, muy encerrada, lo que tú quieras. Entonces huí a Oaxaca, si quieres, de un día para otro. Hice una maleta y me fui. Y allí en Oaxaca empecé a escribir poemas todas las noches. Pasaron muchos eventos que me hicieron decir, no vuelvo a esa facultad, ya no voy a volver, quiero ahora estudiar letras. Y me metí a letras como oyente, pero entonces llevaba un año de retraso, estalla la huelga de la UNAM en el 99, entonces se me hacía que ya era un retraso irreparable haber perdido 5 años. Entonces encontré una oportunidad para irme a Francia y decidirme ahí. Este museo me pareció maravilloso. Cualquier visita a un museo paleontológico, geológico o que explique de historia natural me gusta porque es también toda una historia. Me reí por lo bajito, no lo comenté, pero digamos en uno de las afiches donde te cuentan algo sobre los objetos expuestos, decía literalmente, los científicos creen que este hueso data de... O sea, la palabra creen nos pone de inmediato en el contexto real, que es que los datos científicos pues te dan una teoría, porque tienen que reconstruir una historia a partir de claves que van encontrando, una historia verosímil, que siga las leyes de la física y muchas veces atinan, pero muchas veces les faltan partes del rompecabezas que se van encontrando y que vamos a seguir encontrando. Es decir, que la historia la estamos todo el tiempo reactualizando. Nunca hemos terminado de contar la historia de nuestro origen. De hecho, seguimos sin entender cuál es el origen de la vida. Pues lo que queremos más bien es que nos crean. No, hacemos a través de la ficción, tratamos de reconstruir también historias a partir de evidencias. Yo siempre he pensado que somos también en cierto modo unos científicos o investigadores, en el sentido en que vamos buscando en lo que conocemos, que es pues las personajes con los que nos encontramos, situaciones en las que hemos visto, los juntamos para crear una historia. Es decir, también tomamos elementos de la realidad y tratamos de ponerlos en una historia que rehacemos, que queremos que sea verosímil, como la del Big Bang, y que porte elementos revelatorios. Fíjate que mi padre contaba muchos cuentos. Muchos cuentos científicos, pero nos entretenía en el coche, en las largas carreteras hacia Oaxaca o hacia donde fuera que fuéramos de vacaciones, en nuestra Ichiban, los 3 hermanos. Siempre había una historia con una hermana y 2 hermanos. Curiosamente, siempre había una niña y 2 niños como nosotros. Y nada, a veces iban por las estrellas, a veces descubrían la luz. A veces revivían una pesadilla que habíamos tenido que nos traumatizaba, que le habíamos contado. Retomaba como los personajes y los monstruos de la pesadilla y había aventuras con ellos. Yo supongo que mis padres, por supuesto, me influenciaron en múltiples aspectos y uno de ellos es en una manera científica de ver el mundo.
en la que las cosas tienen una mecánica, ¿no? Explicable. La magia tiene truco. Todos somos un sitio de excavación. El decir que todos podemos tenemos fósiles dentro de nosotros que son nuestro pasado. Algunos de esos fósiles están enteros. Yo diría que hay recuerdos que guardamos íntegros. Está la parte de... Hay fósiles ya en pedacitos. Hay muchos recuerdos que no logramos formar completos. De hecho, tenemos que inventar un poco. Ahí también entra la ficción. Nosotros nos encanta rehacer nuestros recuerdos. A mí me gustan mucho los hematomas, todas estas marcas, cicatrices. Yo no tengo tatuajes, yo tengo cicatrices. Tengo muchas cicatrices en el cuerpo y las atesoro porque son marcas que también, como nos contaba Isabel, la directora de este museo, las piedras tienen un lenguaje porque tienen marcas de lo que les ha sucedido y nos pueden hablar de las historias, ¿no? Un meteorito, por ejemplo, que está expuesto, trae las marcas de cuando entró a la atmósfera. Ese choque con la atmósfera le dejó marcas. Asimismo, un cuerpo trae marcas que cuentan historias de cómo se formó esa marca. El primer libro de cuentos que publico, llamado Hematoma, en realidad lo llamo en mi foro interior el libro del capricho, porque eran cuentos que escribí libremente sin proponerme hacer un libro. Escogí los que más se respondían entre sí, los que formaban un universo más coherente, en el que lo que se exploraba sobre todo era pues la relación con el cuerpo, con la muerte también, ¿no? Con el dolor, y sobre todo con la alienación. Me gustaba mucho pensar en personajes ligeramente fuera de la realidad, que siguen, o sea, que todavía no están encasillados en la locura, todavía no se han ido por completo, pero que ya no están totalmente razonando como nosotros. El segundo libro de cuentos ya es un libro que escribí sabiendo que iba a ser un libro, con mucho menos inocencia que el primero, con mucho menos también libertad, porque yo quería que tuvieran cierta congruencia temática, y entonces escogí personajes mujeres en diferentes etapas de sus vidas y quise mostrarlas ya sea en conflicto con la identidad que han construido a lo largo de su vida, como yo soy una mujer paciente, ¿no? Muy recta, o sea, yo me dedico, ¿no? Soy una persona moral, que toma siempre juiciosa, y de repente te das cuenta que esa persona que vive dentro de ti, ¿no? Estas personas se dan cuenta que en realidad no es esa persona que ellos construyeron ni creen, que quizás es un poco distinto, ya sea porque siempre fue distinta, ya sea porque cambiamos con el tiempo, y esa como fachada que nos hemos creado y que creemos que somos, a veces ya no es quienes somos, a veces somos un poquito distintos. Y por otro lado también de la idealización que se tiene que tienen unas mujeres de la vida en pareja. No quise quedarme a ser profesora en un lugar de tanta tortura. O sea, realmente quedé pensando, no regreso nunca a una universidad a estudiar, es horrible. La pasé realmente muy mal. Y me traté de buscar algo que hacer en la edición por eso. Dije, bueno, si no es la universidad y los estudios críticos de letras, la edición es la respuesta. Eso ya es literatura actual. Ahí sí voy a estar con libros actuales, con libros contemporáneos. Ahí es donde se está haciendo la literatura actual, ahí es donde está el horno, donde se están haciendo los bollos. Vamos a ser editores. Y lo encontraste y fuiste feliz para siempre. Claro que no. No, por supuesto que no encontré la felicidad tampoco ahí. Salí muy deprimida del trabajo editorial, has dicho alguna vez. ¿Por qué? Sí. Porque en el trabajo editorial, contrariamente a la universidad, que tienes obras que han resistido el paso del tiempo y que puedes estudiar al derecho, al revés, cortarlas en pedacitos y seguir sacándoles jugos diferentes, que son las obras clásicas, que son bellísimas. Lo que no me gustaba era el método y la manera de abordar. Las obras que estás publicando en la edición contemporánea, pues no han pasado por esa prueba. Pero es una pregunta interesante porque lo estoy apenas definiendo. ¿Qué es lo que separa mi crónica
¿Por qué le digo literaria y no periodística? Una de las razones es que se basa en mi sola experiencia en el lugar. Son crónicas de ciudades fronterizas a las que viajé. Quiero que a partir de esa conversación que recreo pueda entenderse la situación de los migrantes. No voy a agarrar y nada más ponerlo como se hacen muchas crónicas periodísticas, como el fondo introductorio para sentir el lugar y que lo importante sea en realidad los datos duros. A ver, hay algo importante también. Yo recreo las escenas, no las grabo todas, ni grabo todo lo que se dice. Y evidentemente el recuerdo puede fallar. Y a veces necesitas elementos de ficción para un poquitito, ¿no? No me acuerdo de cómo estaba vestido, pero se necesita, bueno, trae una camisa. O sea, no es un detalle que vaya a cambiar la realidad, que trae una camisa roja o una camisa negra. Son pequeñas distorsiones que en mi ética no distorsionan lo que está pasando ahí. Eso es real. Absolutamente, ¿no? Bueno, es la realidad consensuada de todos los que estamos ahí, eso es lo que les escucha y eso es lo que pasa. Perdón que te revierta la pregunta, pero ¿te parece que sí diría por ahí una diferencia entre crónica literaria y crónica periodística?